como vimos anteriormente, en este caso, las fotografías que se mostraban la gravedad en este caso, y sobre todo la importancia que tiene en este caso el trabajo de un ingeniero, ¿no? Evitar en este caso la probabilidad de falla en la estructura, en los componentes, en los elementos, ya para evitar en este caso cualquier problema mayor en este caso en los materiales, ¿no? Ahí en mantenimiento sobre todo se ve mucho este tema de que materiales en este caso se fracturan, se deforman, se dañan, producto en este caso de sobreesfuerzos, ¿ya? Que están sometidas en este caso las máquinas muchas veces, o que en este caso le dan más allá de la capacidad resistente. El, no sé, bueno, no sé en la minería cómo será el tema, no desconozco el tema de la minería, pero sí trabajando en la industria, en este caso de la fabricación del acero, incluso antes de estudiar ingeniería, estuve trabajando 2 años en lo que es construcción en acero, ¿ya? Y las máquinas en este caso que realizan los procesos, en este caso tanto de fabricación, de toda la parte estructural, siempre quedan con fallas, fatiga de material. Flanges deformados, en este caso sin fin de gastados, constantemente por ejemplo, los descansos quebrados. ¿Ya? Eh, en mantenimiento, por ejemplo, en EDICE estuve en la parte de mantenimiento y, no sé, pues instalábamos un descanso que faltaba porque estaba dañado o cualquier cosa, no pasaba ni una hora y el descanso estaba quebrado de nuevo. ¿Conocen los descansos y los rodamientos, cierto? ¿Dónde van ubicados los rodamientos? Que están generalmente en las mesas de traspaso, donde van los rodillos. Pasaban quebrados, o sea, nosotros Sí, eso sufre mucho. sufre mucho. ¿Por qué? Porque los pasaban a golpear en este caso con las vigas. Entonces, una viga de acero que pesa varias toneladas, el puro golpecito con el canto de la viga o dejar caer más la viga en este caso, quebraban los descansos. Pasábamos cambiando descanso. Ahí sí que había plata perdida. Y obviamente cuando se cambiaba el descanso, se cambiaba el rodamiento. ¿Ya? Se cambiaba todo el conjunto completo. En EDICE tienen yo creo que como toda empresa grande igual tenían un propio departamento de mantención que se dedicaba a hacerle mantenimiento a las máquinas de la empresa. Y bueno, habían eléctricos, mecánicos, había de todo, hidráulico. Y las máquinas funcionan, bueno, la mayoría parte de las máquinas industriales funcionan por aceite hidráulico. Y los tocaba cambiar flanges deformados, flanges que se deformaban. Una vez nos tocó hacerle mantenimiento a un cilindro que enderezaba las vigas, tremendo cilindro hidráulico macizo, con una manguera en este caso que fácilmente tenían entre 8 a 10 centímetros de diámetro, que era el que se encargaba de enderezar todas las vigas que se deformaban por el proceso de soldadura. Ya tuvo que se le mantenció al flange porque filtraba aceite. Me acuerdo que se mandó a fabricar el flange y llegó el flange, lo fuimos a instalar y quedaba suelto. Y ahí nos dimos cuenta que al verificar las medidas, que justo la persona que tomó la medida le tomó la medida a un solo lado del flange. Y el flange a simple vista no se notaba mucho la variación, pero sí estaba ovalado, estaba deformado. Entonces quedó suelto, se tuvo que mandar a fabricar otro flange. Cuando se instaló el otro flange, porque había un grupo de mantenimiento, obviamente, que se encargaban de distintas máquinas dentro de la empresa. Entonces, uno que andaba haciendo, revisando los trabajos en cada punto, en este caso, donde estaban ubicados los trabajadores haciendo el mantenimiento. Y cuando llegamos a la prueba de funcionamiento, a ver el tema de la prueba de funcionamiento, el flange salió disparado de su posición. Y
salirse de posición, cortó todos los pernos y se deformó obviamente el flange. Vuelta a mandar a pedir otro flange, pero ¿cuál había sido el problema de por qué el flange se había salido tan bruscamente de su posición por la presión que generaba? Y era porque los pernos que se habían utilizado no eran pernos de alta resistencia. ¿Ya? Los pernos de alta resistencia tienen una numeración o tienen marca, las cabezas dependiendo en este caso de la norma. Y lo otro es que el perno no tenía el largo suficiente para agarrar hilo interior. ¿Ya? Eran pernos muy cortos. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene este concepto de poder seleccionar los materiales acorde a los procesos y a las operaciones, y sobre todo en este caso la importancia que tiene el diseño dentro de ellos. Así que aparte que nunca las piezas que uno manda a fabricar van a ser como la original. Por ejemplo, yo 100% seguro que los flanges que se mandan a fabricar jamás tienen la misma resistencia que un flange, en este caso, original. ¿Por qué? Porque son fabricados en torno con un acero relativamente blando, dúctil. En cambio, los flanges que vienen fabricados, que vienen con la máquina, son de otro tipo de acero, con otra resistencia mecánica. Por tanto, son aceros más duros, más resistentes, que jamás se va a comparar con un acero que uno manda a fabricar un flange, por ejemplo, a una maestranza. Nunca vamos a tener el mismo material, ¿cierto? Y así hubo un sinfín de problemas que pasaban, y eran máquinas que estaban expuestas constantemente a grandes cargas y a trabajos pesados, y por tanto generaban problemas o fallas recurrentemente. No sé si a usted le ha pasado eso dentro de su trabajo, o constantemente ve este problema de falla de materiales, fatiga de materiales. O está más enfocado en otra parte en otra área de la empresa. A mí me pasa a veces con pernos de un equipo que reparamos, que ya después de cierta vida útil, porque están expuestos a mucha presión y mucha resistencia, y es dinámico. Que sí, se alargan los pernos, se estiran, y hay que cambiarlos. Exacto. Los mismos pernos de la culata de los motores. Para poder, en este caso, después montar la culata, hay que generar un torque a los pernos, ¿cierto? Con la llave de torque. Y ese torque que se le genera un pequeño alargamiento en el perno. ¿Ya? ¿Ese perno se puede volver a utilizar? Sí. ¿Ya? El fabricante no lo recomienda, recomienda el cambio cada vez que se hace el desmontaje, pero se puede volver a utilizar. ¿Ya? El problema es que va a generar otro alargamiento. ¿Ya? Que frente a condiciones a lo mejor eh, extremas, por ejemplo, que el vehículo constantemente se ande corriendo y todo, puede generar, ¿cierto?, una falla o una fatiga. ¿Ya? Pero hay materiales que están expuestos constantemente a alargamiento, a utilidad. Y por eso que tenemos que conocer qué hacer, estamos trabajando, qué aleaciones, en este caso, nos conviene pedir, o en este caso, o incorporar dentro de un producto que se manda a fabricar, porque me le va a dar características obviamente especiales. El acero tiene muchas ventajas: alta resistencia mecánica, la rapidez de ejecución, en este caso de los trabajos, facilidad en el montaje. Tenemos incluso valor residual como chatarra. El acero se puede vender como chatarra. De hecho, mucho dentro de la empresa, cuando fabrican los aceros, utilizan chatarra dentro del horno para poder fabricar acero de nuevo. O sea, no solamente es materia prima en base a hierro, piedra caliza y carbón coque, sino que también utilizan acero como chatarra para fabricar acero de nuevo. Pero tiene obviamente sus desventajas o tiene sus problemas. O sea, el acero
como todo material, también tiene su, en este caso, desventaja. Y dentro de sus ventajas, desventajas, ¿cuáles podrían ser? A ver, ¿se le ocurre alguna? ¿Cuáles serían? El alto peso, De hecho, es una de las ventajas, el reducido peso propio en comparación con otros materiales, ¿ya? Otros materiales tienen mayor peso propio y por eso que ahora, en este caso, por ejemplo, los edificios se pueden construir con una mayor altura que antes porque se fabrican mayoritariamente en acero, ¿ya? En comparación con otros materiales, tienen un reducido peso propio. Por ejemplo, ¿qué les pasó a las Torres Gemelas cuando explotaron, cuando se impactó en este caso los aviones? Generó un incendio, generó en este caso alta temperatura. ¿Y qué produjo eso? ¿Se acuerdan? la temperatura, mucha utilidad. Exacto. El acero tiene una desventaja que es la sensibilidad frente al fuego en comparación con otros materiales. Y esa sensibilidad frente al fuego hace que pierda sus propiedades, ¿ya? Lo hace ser un material más dúctil, lo que genera en este caso problemas de resistencia a las cargas que está expuesta, ¿ya? Y sobre todo problemas en este caso de rotura frágil, ¿no? Si seleccionamos un adecuado o inadecuado tipo de acero, ¿ya? Por eso que, por ejemplo, si ustedes comparan en un incendio el acero y la madera se mantiene en su posición y la estructura, si se dan cuenta, queda eh, en la misma forma, independiente que se consuma y se queme completa. Y el acero no, se viene todo abajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque pierde sus propiedades, se, eh, se, eh, se vuelve más dúctil y eso hace que no sea capaz de resistir el propio peso y se venga abajo. Bueno, hay ciertos elementos que permiten ayudar un poco en ese sentido. Hay pinturas especiales que ayudan, por ejemplo, a mantener las temperaturas de un incendio sobrepasan los 300 grados fácilmente. Y hay temperaturas que permiten que el acero esté expuesto por 15 o 20 minutos más a esa temperatura, ¿ya? Esos 15 minutos más hacen la diferencia en cuanto a tiempo de evacuación o cosas así. Acá, por ejemplo, tenemos tres tipos de acero: el A36, el A572 y el A514. ¿Ya? Y podemos ver ahí en el gráfico esfuerzo de formación o tensión de formación, ¿ya? ¿Por qué? Porque el acero, para obtener estos gráficos, ¿ya? Se le realiza un ensayo de tensión, de alargamiento, ¿ya? No de compresión. ¿Por qué? Porque el acero es malo resistiendo, en este caso, es malo resistiendo la compresión. Y de hecho ahí después les voy a explicar, cuando veamos los gráficos de los ensayos, les voy a explicar por qué el acero se tiene que hacer mediante ensayo de tracción, ya de impacto, pero no de compresión. Bueno, aquí tenemos los tres tipos de acero y lo que nos interesa a nosotros es la parte de la ductilidad, ¿ya? La primera zona nosotros la conocemos como zona elástica, ¿ya? La zona elástica. La primera zona. Y el resto se conoce como zona plástica, ¿ya? Acá existe, en este caso, si se dan cuenta aquí, un pequeño levantamiento del gráfico que después cae en esa zona. Esa zona es el límite de fluencia del material. Antes de que pase a la zona plástica, el acero tiende ya a generar una resistencia, ¿ya?
por efectos de, en este caso, de cambio en su temperatura. ¿Ya? Un cambio de temperatura que es muy pequeño, pero que genera en este caso una resistencia en ese punto. Y ahí se forma esa cresta que tiene en este caso el gráfico. En la zona elástica, si nosotros ejercemos una carga dentro de la zona elástica y posteriormente dejamos de incorporar esa carga, ¿qué le va a pasar al acero? ¿Tienen alguna idea? Si trabajo en la zona elástica, ejerzo una carga, Retorna a su forma, profesor. retorna a su forma. Es decir, en esa zona, ¿cierto? El material es capaz de volver a su forma original y de cierta manera, en este caso, no exhibir una deformación permanente. ¿Profe? ¿Sí? Pero cuando se le, o sea, no sé, tengo entendido que cuando se le agrega más carga de la que se pueda, o sea, vuelve a su forma hasta cierto punto, pero igual queda un grado de deformidad, ¿no? Miren, sí, pero en esta zona elástica no. En la zona elástica no pasa eso. En la zona elástica el material puede volver a su forma original cuando cesan las fuerzas, pero solamente hasta en su zona elástica, hasta ese punto. Pasado de la zona elástica es lo que pasa, lo que me comentaba usted. Pasado de la zona elástica pasamos a la zona plástica. Y ahí el material no es capaz de volver a su forma original. Queda con una deformación permanente. Eso, profesor, se observa mucho en los tubos de las calderas. Cuando el acero tiene alguna deformación, inmediatamente se procede al cambio del tubo, debido a que entrando a la zona plástica, después obviamente hay rotura solamente. Siempre se desea que se mantenga dentro de esa zona elástica. Exacto. La zona plástica me genera la ruptura del material, la fatiga. La fatiga. Entonces, por eso es que la zona elástica en los diferentes tipos de acero es distinta. Por ejemplo, el acero A36 y el A572 son aceros muy buenos utilizados en la industria de la construcción. ¿Y por qué? Por su ductilidad. Un acero que es de bajo carbono, capaz de deformarse antes de fracturarse. Pero el A514 es un acero que tiene una mayor resistencia a la tensión, mucho mayor que el A36 y el A572. Si se dan cuenta, llegamos hasta casi los 700 megapascales, ¿ya? Que es una carga sumamente alta. Pero fíjense en su zona de deformación, en su zona plástica. Es muy baja en comparación con las otras dos. Por tanto, no es un muy buen material, por ejemplo, un muy buen acero para la industria de la construcción. Pero sí para otros fines, ¿ya? Para otros fines, en este caso mecánico o para la fabricación de piezas, ¿no? Entonces ahí podemos ver y darnos cuenta que no podemos utilizar el mismo tipo de acero para todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa mucho esta zona plástica, porque es donde se genera la fatiga, donde se genera la deformación permanente. Por tanto, es nuestra zona, en este caso, de interés, nuestra zona plástica. Cuando cesan las fuerzas, por ejemplo, estos gráficos se obtienen por tensión. Cuando se corta el material, el gráfico cae abruptamente. Ya cae así. Ahí significa que el ensayo culminó, terminó y el material de caso se cortó por completo. ¿Ya? Acá hay una cresta que es el límite de la zona plástica. Hasta ahí el material en este caso está resistiendo. Está resistiendo la fuerza que se le está ejerciendo. Pasado ese punto, el material deja de resistir a la fuerza. Cede, en este caso, a la carga que se le está aplicando. Por tanto, ya no pierde sección, ya aparecen las fisuras y termina en este caso después cortándose por completo. Así que este punto también es muy importante.
¿ya? Pero este punto que está acá es la zona máxima de fluencia. ¿Se acuerdan que yo le dije que había una mínima y una máxima? Nosotros nos enfocamos siempre en la mínima, la resistencia mínima a la fluencia, porque nosotros no trabajamos los ejercicios basados en este resultado. Trabajamos los ejercicios más acá. ¿Ya? Que le demos cierto rango, en este caso, de seguridad, por cualquier motivo. Hay materiales que están expuestos, en este caso, a condiciones extremas, como su compañero dijo, las calderas, por ejemplo. Imagínense si falla alguno de esos materiales que están expuestos en las calderas. Generaría un accidente grave, ¿cierto? Por tanto, no podemos darnos el lujo, por ejemplo, de ocupar materiales en el fondo que están muy cercanos a la zona máxima de influencia, ¿ya? Porque puede, en el fondo, en la mínima, en este caso, carga externa que se le genere o cualquier daño que se pueda producir en él, me va a generar, en este caso, la fractura inmediata del material. Por tanto, siempre trabajamos más en la zona, en este caso, cercana a la zona elástica, por acá. Los coeficientes, en este caso, de factor de seguridad RI y RU, en este caso son factores que se consideran para el tema de la selección de los aceros como componentes estructurales, ¿ya? Estos factores están normados, ¿ya? Y son como factores de seguridad, ¿ya? Nosotros tenemos factores de desplazamiento, el factor de seguridad y el factor propio de las cargas que están expuestas, cargas externas. Por tanto, todos los ejercicios que nosotros calculamos le generan un factor ya asociado. Ahora, bueno, los software tienen estos factores incorporados, ¿ya? Por tanto, cuando uno genera, en este caso, los cálculos mediante los software de simulación, todos los software de simulación, dependiendo para lo que se trabajen, tienen sus propios factores incorporados de acuerdo a la norma, ¿ya? Todos estos factores están normados. Por tanto, ahí dice, dependiendo del uso que se le dé al material, será necesario ampliar algunas de sus cualidades. Una de las más comunes es la elasticidad, ¿ya? Y para poder, en este caso, generar estas cualidades distintas en cada uno de los aceros, hay que añadirles, en este caso, a su composición básica, que es la de carbono típico, fósforo, manganeso, boro, molibdeno, tungsteno, entre algunos otros, ¿ya? Para poder, en este caso, fabricar materiales, ¿ya? Que tengan ciertas características en comparación con los otros, ¿ya? Por ejemplo, ahí hablaba en este caso del cobre. El cobre es uno de los elementos que se puede utilizar para mejorar ciertas características en el acero. Por ejemplo, ¿qué características creen que ya le permite el cobre si lo aliamos con el acero? Ductibilidad. ¿Ya? ¿Cuál otra? Hay una sumamente importante. El cobre es sumamente dúctil. Entonces, ¿cierto? Vamos a hacer un material más dúctil. Pero ¿cómo es resistiendo, por ejemplo, a la oxidación? A ver. ¿Es bueno o malo resistiendo a la oxidación? ¿Resiste la oxidación? Resiste la oxidación, ¿cierto? Por tanto, vamos a ayudar de cierta manera a que el material ya resista de mayor o de mejor manera la oxidación, ¿ya? El carbono, por ejemplo. ¿Qué permite el carbono?
Es uno de los principales elementos aliantes del acero. Ya que el Dureza. carbono... ¿Ah? Dureza. Dureza. ¿Ya? Bien. Es uno de los principales aliantes en el acero. Todos los aceros van a tener carbono. ¿Ya? Y esto debido a que el mineral de hierro que se utiliza para fabricar el acero, ¿cierto? Tiene carbono. ¿Ya? Por tanto, le va a dar, en este caso, la dureza. Pero ¿qué más le puede dar? Si bajamos el porcentaje de carbono, lo hacemos más, Maleable. lo hacemos más maleable, más dúctil, ¿cierto? Entonces, el carbono lo ayuda a la dureza, pero también le ayuda, en este caso, si disminuimos el porcentaje de carbono, a la ductilidad. Ahí podemos generar aceros más dúctiles, ¿ya? O más duros. El molibdeno. ¿Ya? El molibdeno es uno de los materiales que le da, en este caso al acero, más endurecimiento, más resistencia, por ejemplo, a los impactos. ¿Y dónde podemos encontrar alguna de estas aplicaciones con acero basado en molibdeno? Las bolas de molienda. Exacto. En las bolas de molienda, sí, por ejemplo. Utilizado en este caso en la industria del cemento, para obtener, ¿cierto? En la minería lo utilizan para defragmentar un poco la roca, ¿cierto? Para poder hacerla más pequeña para los procesos de lixiviación y flotación para la obtención del mineral. ¿Para qué más lo utilizamos? Yo la he visto en el lubricante. En lubricante, sí, exacto. ¿Ya? En lubricante se utiliza harto el molibdeno. ¿Ya? Los vehículos. El chasis de los vehículos, en este caso, posee aceros basados en molibdeno. ¿Ya? En los chasis de los vehículos encontramos distintos tipos de acero. Ellos no quieren especificar, por ejemplo, cuál es el tipo de acero que utilizan, porque es secreto del fabricante, pero lo denominan como acero de baja resistencia, media resistencia, alta resistencia y muy alta resistencia. Hay como 4 tipos de acero distintos en los vehículos, en los chasis. ¿Ya? Hay aceros que están hechos para que se deformen y absorban la fuerza del impacto. ¿Ya? Hay otros aceros que están hechos, por ejemplo, para que no se deformen, como en el caso de los habitáculos, ya que está hecho en este caso para que resista la deformación, ¿ya? Y mantenga en este caso, en lo posible, el habitáculo sin capacidad de deformación y evitar que queden todos aplastados. Y la zona delantera, en este caso, que también está hecha con un acero dúctil, capaz de absorber ya energía de deformación, y que esa deformación lo absorba, en este caso, esos componentes y no las personas que van dentro, que se transmite un poco más hacia el vehículo y no hacia los pasajeros. ¿Ya? Entonces ahí encontramos ya varios aceros que se fabrican con molibdeno. El cromo. El cromo también lo ayuda con el endurecimiento, ¿ya? Pero también nos ayuda con la resistencia a altas temperaturas, mayor resistencia al desgaste, y impide en mayor medida la inoxibilidad. Por tanto, el cromo es uno de los principales aliantes del acero inoxidable. ¿Ya? El acero inoxidable se caracteriza por tener cromo, por tener níquel y molibdeno en grandes proporciones. Son ferroaleaciones en este caso que se encuentran, por ejemplo, presentes en el acero inoxidable por sobre el 20%. Así que no es menor en comparación con el carbón. ¿Dónde podemos encontrar,
en este caso, estos aceros basados en cromo, por ejemplo. En los cuchillos, en los vástagos de los cilindros neumáticos, hidráulicos. Exacto. Ya, todas las componentes que se necesiten trabajar a altas temperaturas. ¿Ya? Y sobre todo en las herramientas. ¿Ya? Las herramientas se basan en aleaciones con cromo. El manganeso. Otro de los principales, en este caso, aleantes, ¿ya? Y su principal característica es que aumenta la desoxidación, aportando endurecimiento al elemento final. ¿Ya? Su presencia oscila entre el 2 y el 12%. Aumenta la durabilidad bajo presión y más resistencia a altas temperaturas sin división. ¿Dónde podemos encontrar el manganeso? Componentes que estén, en este caso, sometidas a cambios bruscos de temperatura, que estén sometidos a altas temperaturas, pero que a la vez, en este caso, ya pasen a bajas temperaturas. Puede ser en la construcción de algunos motores. ¿Sí? En los componentes de piezas de motores se encuentran, de hecho. Por ejemplo, árboles de leva, cigüeñales en este caso. Profe, ¿y para los cascos de buque o barcos y cosas así? Para la estructura, en este caso, de todo el componente de la estructura del barco, no. Generalmente todo lo que es estructura está fabricado en acero A36, ¿ya? Porque el acero 36, como es dúctil, en este caso, y como además de la ductilidad del acero, tiene buena soldabilidad por lo mismo, ¿ya? Es un material blando, por tanto es soldable fácilmente, se utiliza harto en la fabricación de los cascos, ¿ya? Pero los componentes mecánicos tenemos, en este caso, varios tipos de acero con manganeso y a cromo, níquel. Y Eh, como van en diferentes temperaturas, pensé que... Claro, ahí tenemos un claro ejemplo de lo que le pasó, por ejemplo, al Titanic, que era un acero extremadamente duro, ya, con un alto porcentaje de carbono, porque antiguamente no se podían, en este caso, fabricar los aceros como se fabrican hoy día, que los porcentajes, si se dieron cuenta, se pueden controlar ya de 0,15, 0,10, ya 12, 13, se pueden controlar súper bien los porcentajes de las aleaciones. Antiguamente eso no pasaba. Entonces, uno de los problemas que tenía el Titanic era el acero, que era extremadamente duro y por tanto se hacía frágil, y a bajas temperaturas aún más frágil, ¿ya? Por tanto, en vez de deformarse, se fisuró completamente y la fisura se empezó a extender. El boro. El boro tiene una característica muy particular en comparación con cualquier otro de las ferroaleaciones que vimos anteriormente, porque en el boro solamente necesitamos un 0,001% para crear un acero con un revestimiento duro, ¿ya? O sea, en comparación con otras ferroaleaciones que también nos daban una cierta dureza en el material, el boro necesitamos una muy pequeña proporción para poder dar esa característica. Así que el boro es uno de los elementos endurecedor del acero, ¿ya? Que claramente le da características de alta resistencia con bajo porcentaje. ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, aceros basados en boro? Alta resistencia, alto, en este caso, revestimiento duro. ¿Qué componentes, por ejemplo,
de equipos necesitan que sean extremadamente duros, resistentes al desgaste, por ejemplo. Los ejes, Los ejes, hay algo igual que se utiliza, extremadamente duro, que están sometidos constantemente al desgaste. Rodamiento. Engranaje. ¿No? No. Otro. Las bielas. ¿Ah? Las bielas. Las bielas. No. Guías de deslizamiento, profe, para las cadenas de arrastre. Sí. Y también en todo lo que es componente, en este caso de palas, ¿ya? Y accesorios, ¿ya? Que constantemente, por el trabajo que realizan, hay puntos, ¿no? Obviamente no todo el material se fabrica lo mismo, pero lo que están sobre todo expuestos a desgaste, ¿ya? Se fabrican con otro tipo de acero. Ahí hay una mezcla, ¿ya? La parte de los cuchillos son con boro, pero el resto es un acero, en este caso, al carbono convencional. Pero todo lo que está sometido o está en contacto directo, por ejemplo, con el suelo, que obviamente si fuera en acero al carbono, terminaría con deformación y con desgaste prematuro, se fabrica ya con esta aleación de poro. El cobalto. Un elemento poco común, ¿ya? Le permite en este caso a ciertos materiales, aceros, por ejemplo, y elementos que se utilicen en base al acero, tener alta resistencia también y bajo desgaste. Le permite tener un acero sumamente duro, con alta resistencia a alta temperatura, ¿ya? Y donde utilizamos generalmente el cobalto. En todo lo que tenga contacto, por ejemplo, con desgaste, ¿ya? Y que tiene que ser, por ejemplo, más resistente que el mismo acero. Los cuchillos, los que se utilizan las fresas, ¿ya? Todos los puntos de contacto, ¿ya? Que están constantemente, que le afecta constantemente el desgaste producto, en este caso, que está en contacto directo con otro material, con otro tipo de acero, ¿ya? Y por último, vamos a tener el fósforo. Se va a cortar la grabación. Y ahora les voy a dar el break. ¿Ya? Van a tener 15 minutos de break. Ya retomamos a las 10:20 aproximadamente. Y tienen un break ahora de 15 minutos. El fósforo no es muy común en el acero, ¿eh? Lo hace menos dúctil y menos resistente al impacto. Generalmente el fósforo está casi en porcentaje